Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 16º domingo del tiempo ordinario del ciclo B del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 6, versículos 30 al 34. El texto dice lo siguiente: en aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando, y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, el ministerio de Jesús no se detiene. Jesús sigue anunciando el reino de Dios, pues para eso ha venido al mundo. Y ha enviado a los discípulos, como escuchábamos el domingo pasado, que ahora tienen el nombre de apóstoles porque han sido enviados para hacer presente el reino de Dios con obras y palabras donde quiera que se encuentren. Jesús los ha enviado en este envío que los exégetas llaman envío provisional, antes del envío definitivo, cuando Jesús ascenderá a los cielos, para que los discípulos vayan aprendiendo a anunciar el reino de Dios, vayan dando sus primeros pasos. Se conoce como sus pininos en este ministerio apostólico. Y dice el Evangelio que después de haber realizado aquella misión, no nos dice el Evangelio cómo, los discípulos regresaron, volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Los discípulos estaban contentos, estaban felices, estaban emocionados, porque hasta los demonios se sometían en el nombre de Jesús. Querían contarle a Jesús todo lo que habían hecho, cuántas personas habían conocido, cómo los había tratado la gente. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Y aquí vemos pues un rasgo muy humano de Jesús. Jesús ha enviado a sus discípulos a proclamar el reino, que no es una tarea fácil, y la han llevado a cabo diligentemente, con fidelidad. Y ciertamente esa tarea es agotadora cuando se toma en serio, cuando se lleva a cabo como se debe hacer. Los discípulos, aunque vienen felices, vienen cansados, y Jesús lo puede percibir. Por eso los invita a un lugar solitario para que descansen un poco, para rehacer sus fuerzas. Qué importante es saber descansar. Ahora que comienza el verano, comienzan también las oportunidades que tenemos de salir de vacaciones. Vacacionar. No es solamente apartarse, como hace Jesús con sus discípulos, para restaurar las fuerzas. Ese es uno de los objetivos de las vacaciones, claro. Pero Jesús los quiere llevar a un lugar solitario. Es decir, significa un lugar en el que uno puede encontrarse con Dios. El descanso, las vacaciones, deberían ser eso, una oportunidad para encontrarnos con Dios. En el silencio, en la meditación, en el contacto con la naturaleza. Claro, Jesús quiere llevarlos aparte también para que convivan entre ellos. La convivencia familiar, tan indispensable y tan básica, que a veces se pierde en la vida cotidiana por las diferentes actividades que tenemos los miembros de la familia. También será muy importante que la rescatemos, especialmente en las vacaciones. Y luego dice el Evangelio que Jesús los llevó a un lugar solitario para que descansen un poco. El descanso no es simplemente no hacer nada, es cambiar de actividad, que puede ser tal vez una actividad física, que puede ser tal vez una actividad de convivencia, que puede ser una actividad también espiritual, incluso intelectual. Hay quien aprovecha la oportunidad en las vacaciones para leer un libro, para escuchar buena música, y todo esto restaura el espíritu. Y todo esto nos hace ver que el trabajo no debe tener la prioridad de nuestra vida, porque el trabajo no es un fin, es un medio para alcanzar la salvación.
Y luego dice entonces el Evangelio, porque eran tantos los que iban y venían que no los dejaban tiempo ni para comer. Efectivamente, los discípulos se han enganchado ya en la misión de Jesús y todo el mundo los busca, a ellos y a Jesús. Y por eso es necesario que se aparten para que puedan descansar. Dice entonces el Evangelio que Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar solitario, apartado y tranquilo. Hacia allá iban con la intención de descansar. Pero la gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. La gente tenía hambre de Dios y sabía que los discípulos podían transmitirles a Dios. Por eso los buscan. Por eso buscan a Jesús. Y dice el Evangelio que cuando Jesús desembarcó, vio a una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Qué hermosa actitud la de Jesús. No se molesta, no se enoja, porque la gente se les ha adelantado, porque no los dejan ni descansar. Jesús ve que la gente tiene hambre de Dios. Y entonces, dice el Evangelio, se compadeció de ellos, es decir, se le conmovieron las entrañas, una actitud que solamente es propia de Dios y, claro, del pastor, como es Jesús. Y entonces dice el Evangelio que vio que andaban como ovejas sin pastor, necesitaban a alguien que los pastoreara, y ese es Jesús. Y se puso a enseñarles muchas cosas, porque para eso ha venido. El ministerio de Jesús fundamentalmente es un ministerio de enseñanza. Jesús quiere enseñar a la gente cuál es el camino que lleva al cielo, cuál es el camino del reino de Dios. Y eso es lo que hace ahora en medio de aquella multitud que lo esperaba. Jesús no se enoja, no se molesta. Jesús tiene la sensibilidad de atender a quien lo necesita. Debemos aprender de Jesús a atender a los demás con caridad, con preocupación, con solicitud, con verdadera compasión, incluso cuando a veces sean inoportunos, cuando a veces parezca que nos quieren robar un poco de nuestro descanso, de nuestro tiempo. Es que nos debemos a los demás. Es que en la medida en que somos conscientes de que somos seguidores de Jesús, debemos atender primero al prójimo antes que nuestras propias necesidades y nuestros propios gustos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.